No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Nuevo ataque de cohetes desde Gaza a Ashkelon y respuesta israelí. Los servicios secretos occidentales, incluidos los de España, mantienen entrevistas secretas con Siria. Intentan robar las cenizas de Freud en un cementerio inglés. Noruega rechaza las subvenciones saudíes para construir mezquitas mientras no haya reciprocidad. Estas son nuestras noticias, Jorge, las voy a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Pero empezamos en la actualidad hablando de Israel. El escudo antimisiles Cúpula de Hierro derribó en la madrugada del miércoles al jueves 5 cohetes disparados por terroristas palestinos desde la Franja de Gaza. Iban en dirección a la ciudad de Ashkelon. Otros 3 cohetes cayeron en áreas abiertas en las afueras de la ciudad israelí. No se registraron heridos ni daños naturales. En respuesta a esta andanada bélica, la Fuerza Aérea realizó 4 ataques en Gaza. Entre los objetivos alcanzados estaban una plataforma subterránea para el disparo de cohetes, un depósito de armas y una instalación empleada para la fabricación de armamentos. 5 personas, entre ellas 4 niños, han resultado heridas. El incidente ha tenido lugar apenas unos días después del lanzamiento de cohetes durante el funeral en memoria del ex primer ministro israelí Ariel Sharon. Sí, esta es una situación un poco extraña, Jordi, porque se supone que desde hace año y 2 meses pues había un alto el fuego con Hamás y que Hamás se suponía que se había comprometido, que lo iba a respetar. Claro que entonces los intermediarios eran los egipcios, y no eran unos egipcios cualquiera, eran los hermanos musulmanes, el presidente Morsi, que ya no está. Y en su lugar hay otro presidente temporal, pero con ganas de ser menos temporal, como el general al-Sisi, que ha prometido machacarlos. Y Hamás está rodeado de problemas. Y entre otras cosas, tiene los túneles taponados, por donde se surtían de materiales de contrabando por valor, por cifras extraordinarias. Digamos que el 75% de la economía de Gaza valía a través de este contrabando, a través de los túneles. También por allí entraban los misiles, también entraban los materiales para construir túneles para atacar a Israel, etcétera, etcétera. Todo esto se ha quedado truncado por los cambios en Egipto y también por sus problemas con Irán debido a la cuestión siria, que ellos se cambiaron de bando jamás y ya no apoyaban al presidente Assad. Esto, como dice nuestro corresponsal en Israel hoy, Salem Mergui, ha llevado a que jamás lo único que tiene que hacer en la vida, lo único que le queda es disparar por disparar y esperar a que Israel pierda la paciencia y los vuelva a convertir en víctimas y en símbolo de la resistencia palestina, cosa que a Israel no le interesa mucho. Claro que tiene que evitar y va a haber respuestas, pero siempre las respuestas van a ser medidas mientras se pueda. Seguimos. El viceministro de Exteriores sirio, Faisal Mektad, ha declarado que miembros de servicios secretos occidentales han visitado Siria para mantener un diálogo en materia de cooperación en seguridad con el régimen de Bashar al-Assad, destacando que lo que dicen los estados occidentales no es lo que hacen en la práctica sus servicios de seguridad. Por su parte, el portavoz de la opositora Coalición Nacional Siria aseguró que si ese diálogo se ha producido, evidenciaría una clara contradicción entre las palabras y las acciones del llamado Grupo de Amigos de Siria. El periódico Wall Street Journal asegura que agencias británicas, alemanas, francesas y españolas han mantenido reuniones con los funcionarios del régimen de Assad desde mediados de 2013, mientras que el The US Daily asegura que esas agencias mantienen contactos desde noviembre. Sí, aquí lo único que, como en el viejo chiste, es no se discute el precio, sino, o sea, no se discute qué es lo que pasa, sino el precio. En este caso, desde cuándo están hablando. Y esto lo hemos anticipado aquí.
hay un cambio de tendencia. Occidente se ha dado cuenta que la oposición siria que ellos cultivaban, esta coalición nacional siria, pues que no va a tener ningún papel en una futura Siria bajo el paraguas de Al-Qaeda y los grupos yihadistas, con lo cual están tratando de justificar el cambio para pasarse ahora a apoyar a Bashar al-Assad. Y entre otras cosas, Jordi, en lo que se ha traducido es que esta semana se han colgado vídeos en internet de ataques con armas químicas del gobierno de Siria, pero, por ejemplo, la prensa española no lo ha publicado. ¿Por qué iba a ser noticia que un país que ha afirmado y jurado por su madre que ya no va a utilizar las armas químicas y que ha llamado a no sé qué organismo de Naciones Unidas o lo que sea, que ha recibido el Premio Nobel de la Paz por eso, que se han llevado una parte que no dicen cuánto a no se sabe dónde? Pues todas estas cosas es agua de borrajas, todo es agua de borrajas, porque ahora se dan cuenta que los que tenían razón eran los rusos, era Yeltsin, y decía, ojo que Assad puede ser un asesino, puede ser un tirano, puede ser un genocida, pero los demás son peores. Seguimos. Unos desconocidos intentaron robar de un cementerio del norte de Londres las cenizas del fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, y de su mujer, Marta. El intento de robo se produjo entre el 31 de diciembre y el pasado 1 de enero. Los ladrones dañaron considerablemente la antigua urna, que data del tercer siglo a.C., donde se conservan los restos mortales de la pareja. Recordemos que el creador del psicoanálisis vivió con su familia en el barrio londinense de Hampstead, donde su casa es hoy un museo. Bueno, yo creo que al propio Sigmund Freud le encantaría escribir un libro sobre qué impulsos llevan a un hombre a robar las cenizas de otro, porque esta ya es una perversión de una represión sexual que va más allá de la necrofilia. Esto se mezcla la necrofilia con el tema de las celebrities, yo creo. Y bueno, pues lo señalamos porque es un hecho que en realidad no han logrado, pero que han dañado la urna porque han intentado robarlo. Y se ha publicado recién ahora, es una noticia más bien curiosa, pero como digo, que seguramente sería de lo que más le interesaría de esta semana al propio Sigmund Freud. Y seguimos, hablamos ahora de una noticia que conecta a Noruega con Arabia Saudita. El gobierno noruego ha decidido rechazar las donaciones millonarias de Arabia Saudí y varios empresarios musulmanes para financiar la construcción de mezquitas en Noruega. El ministro de Exteriores, Jonas Gahr Store, ha justificado esta decisión, ya que sería una paradoja y antinatural aceptar las fuentes de financiación de un país donde no hay libertad religiosa, destacando que si una comunidad cristiana se asienta en Arabia Saudí, está cometiendo un delito, recordando la expresa prohibición del país árabe a la construcción de iglesias, entre otros. El ministro también anunció que Noruega llevará el asunto ante el Consejo de Europa, donde defenderá esta decisión basada en la más estricta reciprocidad con Arabia Saudita. Pues mira, a mí en general los noruegos no me caen demasiado bien porque su neutralidad a veces no me suena demasiado neutral, pero en este caso tienen toda la razón del mundo y es más, uno se pregunta por qué hasta ahora ningún otro país hizo una declaración semejante. Vamos a ver, porque si son financiaciones privadas es más difícil decir que no, porque vas a impedir que se construya una mezquita o que se construya una sinagoga, eso es más difícil. Pero cuando estas vienen con el baremo o con el marchamo de un país entero, Arabia Saudí está construyendo esta mezquita, y tú dices, pero vamos a ver, si yo en Arabia Saudí no puedo ni oficiar misa, ya no en una iglesia, ni en una calle, ni en una casa privada, ni se pueden encender las velas de Shabbat, ni se puede hacer absolutamente nada, porque ahí lo que es libertad religiosa no existe. Y es gracioso, Jordi, porque recuerdo que justamente hace ahora un año, para estas fechas, se realizaba en Madrid un congreso del Ministerio de Justicia sobre libertad religiosa, que venía auspiciado y financiado por una fundación que tiene auspiciado y financiada por el rey Abdalá II de Arabia Saudí.
y que es sobre libertad religiosa. Y yo digo, bueno, está bien que la gente a veces tengamos que claudicar por el tema del dinero, porque si alguien lo financia, pues hacemos un poco la vista gorda. Pero esto es como hacer un seminario sobre el antisemitismo financiado por el partido nazi. Es que no tiene ningún sentido que Arabia Saudí vaya a solventar los problemas de libertad religiosa en todos los países del mundo, excepto en el suyo. Ahí se queda. Así que desde aquí nuestro apoyo a esta decisión del gobierno noruego, y ojalá que muchos otros gobiernos europeos y de América y de donde sea tomen la misma decisión, porque no es de recibo que en ninguna parte se prohíba, no haya libertad religiosa, las personas no puedan profesar la fe que quieran, y listo. Bueno, Jorge, pues solo me queda desearte un buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jordi. Hasta la semana que viene. Será el martes que volveremos con las noticias, pero todavía no hemos acabado porque queda Raquel con el espacio cultural. Hola Raquel. Hola Jordi. Bueno, ya está aquí cerquita el fin de semana. Muy cerquita, ya nos quedan poquitas horas para empezarlo. Y lo vamos a hacer hablándoles de un ciclo de conferencias sobre la cultura judía en Cáceres, Plasencia y Trujillo. Muy bien. El Ayuntamiento de Cáceres, con la colaboración de la Red de Cultura Judía Tarbut Sefarad, ha organizado este ciclo de conferencias que se celebrarán en estas 3 localidades extremeñas con el objetivo de potenciar y poner en valor, hombre, no podía faltar esta frase que sustituya revalorizar, por ejemplo, sí, la presencia de la cultura judía en estas localidades. Muy bien. Bueno, la judería de Cáceres, la ciudad de Cáceres, es una de las pocas que cuenta con 2 juderías, la vieja y la nueva. Desde el ayuntamiento se ha recordado en la presentación de estas conferencias que judíos procedentes de Córdoba, Sevilla y Cádiz se instalaron en el barrio de San Antonio, la Judería Vieja, y posteriormente en 1478 Alfonso Golfín los echó de ese enclave y los agrupó en un solo barrio, donde se encuentra el Palacio de la Isla, que ocupa el lugar donde se ubicaba la sinagoga de la Judería Nueva. Ya que nos hemos situado temporal y físicamente, vamos a hablar de esas conferencias, Jordi. Serán impartidas por Mario Javier Sabán, ya le conocen nuestros oyentes, doctor en Filosofía y Antropología y presidente de la Red Tarbut Sefarad, quien ha publicado, como saben, 13 libros sobre pensamiento y la cultura judía. Yo diría que alguno más. La conferencia que abre el ciclo lleva por título Los orígenes judíos del cristianismo y se celebrará en el Palacio de la Isla de Cáceres, en la Judería Nueva, el martes 21 a las 19:30 horas. Antes de la conferencia tendrá lugar una visita guiada gratis a esta judería con salida a las 5:30 de la tarde de la puerta del ayuntamiento. Muy interesante esto de que sea gratuito, porque las visitas guiadas en Cáceres no lo son y es una oportunidad interesante para ver esta ciudad maravillosa. Continuarán las conferencias el miércoles 22 a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia con el título ¿Cómo y cuándo se produjo la ruptura entre judaísmo y cristianismo? Un tema muy interesante, seguro que a los asistentes a las conferencias les va a gustar. Y finaliza el ciclo el jueves día 23 a las 7:30 de la tarde con la conferencia titulada La expulsión de los judíos de España de 1492 y la diáspora sefardí. Así que ya saben, en Extremadura, conferencias en torno a la historia de los judíos españoles. Pues nada, a cargo de Tarbut Sefarad y Mario Sabán, saben que la calidad está asegurada, eso seguro. Continúa el ciclo de cine dedicado a la propaganda nazi, a esas películas malvadas con las que se quiso instruir a la población alemana en la Filmoteca de Cataluña. Tienen toda la información en la página web de la Filmoteca, ya saben, un ciclo organizado por la propia Filmoteca de Cataluña, el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, a la cabeza está Daniela Rosenfeld, y el Instituto Goethe, también de Barcelona. Pueden recopilar la información, ver a qué sesión pueden ir o no, a qué conferencia, a qué mesa redonda en la página web de la Filmoteca de Cataluña. Les recomendamos que aprovechen este fin de semana para hacerlo. Y también porque van a ver que en algunas de esas películas de propaganda nazi hay algunos de los tópicos
que todavía a día de hoy se repiten. Y lo digo porque más de uno que repetirá esos tópicos, a lo mejor al darse cuenta de que son tópicos de la época de los nazis, cae en la cuenta precisamente de cómo esos tópicos prevalecen, y a lo mejor se horroriza de pensar que esas ideas siguen vigentes hoy y bueno, quizá como al verlas de manos de los nazis uno se siente, bueno, puede reflexionar en torno a ellas. Lo digo porque a día de hoy seguimos con esos tópicos del judío avaro, rico, que solo ambiciona el poder, que tiene... Dominar el mundo. Dominar el mundo y todas esas cosas que, como digo, gente que desde luego no se siente identificada para nada con la ideología nazi, pero sin embargo mantiene en su discurso esos tópicos. Simplemente lo digo para que vean cómo, bueno, no dejan de ser unos tópicos escalofriantes. Y dicho esto, pasamos a la recomendación literaria para este fin de semana, ¿verdad? Una gran recomendación, Jordi, porque les presentamos un libro firmado por Manuel Reyes Mate. Ya saben, una de las figuras españolas, uno de los filósofos españoles más importantes, más interesantes en todo lo que tiene que ver con el tema de la memoria y de la Shoah. Uh-huh. Justo en estas fechas es un libro más que necesario. Lo edita la editorial Trota, se llama La piedra desechada. Y les leo un poco sobre qué enfoca el interés, en este caso, Reyes Mate. Dice: nosotros, los herederos del siglo XX, el más violento de la historia, hemos osado empujar la puerta de los campos de exterminio y de concentración para descubrir sobre qué bases está construido nuestro presente. Sin exagerar, bien puede decirse que los intelectuales de nuestro tiempo piensan como si nada hubiera ocurrido. Ha caído en el olvido el grito de los que experimentaron la barbarie pidiendo que no olvidáramos. El deber de la memoria no es, sin embargo, un recuerdo sentimental de lo mal que lo pasaron las víctimas o de lo que nos puede pasar a nosotros, sino la ingente tarea de repensar todo a la luz del sufrimiento que causa la barbarie. La piedra desechada recoge el guante y se pregunta cómo pensar hoy la patria y el exilio, la música, el teatro, la política, el tiempo, la religión o la ética, teniendo en cuenta aquello de dejar hablar al sufrimiento, que es la condición de toda verdad. Bueno, pues un libro del que intentaremos hablar con más tiempo en Radio Sefarad. Incluso estamos ya gestionando la entrevista con el autor, que está muy ocupado, pero esperamos muy pronto poder ofrecerles en primera persona más detalles de La piedra desechada, editado por Editorial Trota y firmado por Manuel Reyes Mate. Y además estamos cerca de la fecha en la que se conmemora el Día del Holocausto, es decir, esa recordación, entonces, bueno, también viene muy a colación, porque de alguna manera siempre se dice, ¿no?, y lo repetimos todos, hay que recordar la Shoah para que no se vuelva a repetir, pero aunque no puedo decir que a día de hoy se esté repitiendo algo semejante, pero es verdad que hay multitud de sociedades en el mundo donde, bueno, no se respeta el más mínimo derecho humano y bueno, pues hay que reflexionar sobre ello. Como dice Reyes Mate, ¿hasta qué punto se han olvidado los gritos de aquellos que sufrieron la Shoah a día de hoy, 2014? Bueno, Raquel. Jordi, les deseamos un fin de semana a nuestros oyentes y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Les esperamos el lunes con las noticias diferentes y el martes volveremos al formato habitual. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Escalada bélica entre Gaza e Israel. Israel entrega a sus familias 36 cadáveres de terroristas palestinos. La UNESCO aplaza una exposición en París sobre el vínculo de los judíos con Israel por presiones árabes. Y terminaremos hablando de Irán, que dice que suspende el enriquecimiento de uranio al 20% y es invitada a la conferencia sobre Siria. Bueno, estas son nuestras noticias. Jorge, ya lo saben, va a comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Israel. Poco más de un año después de la operación militar Pilar Defensivo, la posibilidad de un nuevo enfrentamiento armado crece en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, desde donde en las últimas 3 semanas se han lanzado 17 cohetes a los que Israel ha respondido con 7 ataques.
Afortunadamente el sistema cúpula de hierro evitó víctimas del lado israelí, no así en las represalias, como la que tuvo lugar la madrugada del domingo al lunes, cuando un drone alcanzó a Ahmad Saad, un importante miembro del grupo islamista Yihad Islámica, que se desplazaba en motocicleta por la localidad palestina de Jabalia, además de resultar herido un adolescente. A la luz de esta escalada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió a Hamás de que el ejército actuará con dureza si no cesa el lanzamiento de cohetes y que está decidido a mantener la calma en el sur del país, aunque para ello deba usar toda su fuerza. Los responsables de seguridad creen que el aviso conjunto de Israel y Egipto tendrá un efecto restrictivo sobre Hamás y que los dirigentes de esta organización actuarán para prevenir el lanzamiento de cohetes desde Gaza al sur del país. Los analistas coinciden en que una de las razones para este nuevo escenario podría ser el debilitamiento del poder de Hamás, cada vez menos capaz de controlar la actividad de la yihad y otros grupos del entorno de Al-Qaeda en Gaza. Bueno, de esto hemos estado hablando cuando empezó esta andanada de cohetes y ha proseguido prácticamente todos los días. Se lanzan un goteo de 2, 3, 5 cohetes a veces. Y esto ya, claro, recuerda los días previos al pilar defensivo, cuando todos los días había una cuenta de cohetes, de misiles de Qassam o de Grad que caían en territorio israelí. Evidentemente esta situación no es sostenible a largo plazo y un poco a eso está jugando Hamás, lo dijimos, que está muy debilitado tanto política como económicamente y que la única opción un poco de figurar en las primeras planas de algunos periódicos es justamente con estos ataques, más cuando hoy en día todos los periodistas se inclinan por cualquier mínima declaración que salga de labios de Mahmoud Abbas, y entonces pues su oposición, que es Mahmoud Abbas, se está digamos consolidando como líder del campamento palestino, cosa que a la gente de Hamás no es que le agrada especialmente. Pero también es cierto que este debilitamiento les trae problemas con sus disensiones internas, especialmente con la gente de Yihad y Al-Qaeda, que actúan dentro de Gaza o que utilizan Gaza como base para salir y actuar en el Sinaí, tanto en contra de Israel como últimamente también en contra del propio Egipto. Pero también hay quien dice que en realidad, aunque estén este tipo de actividades bélicas, si haya muertos, si haya heridos, si haya cúpula de hierro y de todo, que no va a haber de momento un escenario bélico más amplio porque no interesa a ninguno. No interesa a Israel, que pondría también en entredicho y tendría que pronunciarse sobre eso Egipto, y a Israel últimamente lo que está pasando en Egipto, tal como se están orientando las cosas, pues le conviene estar calladito y que el agua vuelva a su curso y que Al-Sisi se parezca a Hosni Mubarak o incluso más, porque ya hemos dicho que Al-Sisi, antes de rebelarse contra Morsi, era el general que fue a luchar contra los islamistas en el Sinaí y a taponar los túneles de Hamás en Gaza. Así que puede tener allí una buena contrapartida y también recordamos que esta semana pasada Benjamin Netanyahu se entrevistó con el rey de Jordania, el otro país con el cual hay firmado un acuerdo de paz. Con lo cual, si se pueden consolidar por lo menos estos dos frentes, lo único que quedaría abierto, y no solamente para Israel, sino para el mundo entero, que es lo que pasa con Siria y Líbano, pero eso no depende de Israel y últimamente las cosas están cambiando también hacia un sitio que hace unos meses pues parecía que no iba a ser, pero que Europa cada vez se está volcando más en apoyar al Assad y no a la oposición, a la que ven incapaz de tomar el control de la propia batalla de oposición al régimen que tiene liderada la Yihad Islámica. Así que no se descarta que por ese frente también en algún momento la cosa se tranquilice y por lo tanto a Israel no le conviene jugar ninguna ficha en este momento y menos con Gaza. Así que, y tampoco jamás está preparado para un enfrentamiento porque primero que las noticias hoy en día
siguen hablando de Siria y van a seguir hablando de Siria o de Irán o de otras cosas, y ya Gaza no está en el candelero ni volverá a estarlo, porque ni tiene una crisis humanitaria ni tiene ninguna otra reivindicación que no sea las que políticamente está defendiendo Mahmoud Abbas en los foros internacionales. Y seguimos. El ejército de Israel ha anunciado que ha comenzado a exhumar los cadáveres de 36 terroristas palestinos para entregarlos a sus familias para que procedan a su entierro. Una decisión que podría reducir las tensiones en el marco del proceso de paz entre israelíes y palestinos. Israel ha enterrado desde hace años los cadáveres de los palestinos fallecidos en ataques terroristas en cementerios especiales y ha procedido a su entrega de forma esporádica, habitualmente como parte de amnistías o intercambios de prisioneros. En 2012, Israel entregó los restos de 91 terroristas responsables de la muerte de cientos de israelíes durante un periodo de 4 décadas. Como parte de las actuales conversaciones de paz que se iniciaron en julio, el gobierno israelí ha excarcelado a 78 palestinos, muchos juzgados por asesinato. En las próximas semanas serán liberados otros 26, aunque la iniciativa sirve para alentar las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos. Un funcionario israelí expresó que la operación no está relacionada con el proceso de paz, sino que se trata de un asunto absolutamente legal. Sí, es un asunto casi interno, pero fíjate que Israel, de alguna manera, las autoridades, digamos, judiciales de Israel se han visto obligadas a responder, bueno, ¿qué se hace con esta gente? Estamos hablando de cadáveres de terroristas, por ejemplo, estos que se hacen explotar a sí mismos y que después de todas las investigaciones y todas las determinaciones, pues los restos se entierran en algún sitio y se señalan porque son para devolver a alguien. Se supone que cuando algún grupo terrorista tiene alguna reivindicación, pues lo va a pedir, pero la verdad es que no piden a sus muertos. Eso sea, piden a la gente que está viva, y la piden no por una cuestión de orgullo nacional, sino por una cuestión práctica, porque los necesitan muchas veces para, por ejemplo, gente que sabe fabricar bombas, sabe cómo funcionan las cárceles israelíes y tienen que enseñarle a los otros terroristas en potencia. Los muertos les preocupan bastante poco, y les preocupan en todo caso un poquito más a Israel, que de motu propio pues ha entregado estos cuerpos para que las familias pues puedan proceder a un entierro según las normas del Islam, que no las conozco exactamente, pero que seguramente pues para la familia será un consuelo disponer de los restos de los suyos. Seguimos. La UNESCO anunció el viernes el aplazamiento, a petición de 22 países árabes, de la inauguración prevista hoy en París de una exposición sobre los 3.500 años de relaciones entre el pueblo judío e Israel, argumentando riesgos para el proceso de paz en Oriente Medio. La exposición, titulada La gente, el libro, la tierra, la relación de 3.500 años del pueblo judío con la Tierra Santa, se iba a celebrar hasta el 30 de enero y estaba organizada en colaboración con el Centro Simón Wiesenthal. La anulación de la exposición ocurre cuando las relaciones entre la UNESCO e Israel están muy tensas desde la admisión en octubre de 2011 de Palestina en la organización. En reacción, Israel y Estados Unidos cesaron de suministrar la contribución financiera a la UNESCO y, por lo tanto, perdieron en noviembre pasado su derecho a veto. Sí, esto se va a escribir otro capítulo glorioso más para escribir en la historia de UNESCO. Recordarán que cuando fue, creo que en el año 78, cuando la UNESCO también en una situación muy similar, en la que Estados Unidos había dejado de financiar, porque ¿qué pasa en la UNESCO? La representatividad es 1 por 1, o sea, todos los países tienen el mismo derecho a voto. Claro, si tú calculas cuántos países árabes hay o cuántos países donde el Islam es o la religión oficial o la religión mayoritaria, pues se forman bloques tremendamente grandes que proceden a bloquear cualquier cosa que sea judía. Y en el año 78, por ejemplo, tuvieron una infame declaración del sionismo como una forma de racismo, que años después se retractaron de ella, pero que claro, ahora como
el año pasado, hace 2 años, admitieron a Palestina como Estado no miembro, Estado observador, pero parte de la UNESCO, y Israel y Estados Unidos estaban en contra, se retiraron de la financiación, por lo cual no tienen derecho a veto, tienen derecho a voto igual que los demás países, pues son 2 países frente a 22 países árabes que dicen que hacer una exposición que muestra la historia de los judíos pone en riesgo el proceso de paz en Oriente Medio. Como dice mi hija, cágate lorito. Y terminamos. Irán comenzará su suspensión de enriquecimiento de uranio a un 20% en cuanto hayan terminado las negociaciones con el organismo de supervisión nuclear de la ONU. Irán confirmó ayer haber recibido la invitación por parte de la ONU para participar en la Conferencia de Paz para Siria, que se celebrará esta semana en Suiza. La participación iraní es muy polémica debido a su apoyo al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Irán rechazó abandonar esta postura como condición para acudir a la cita, que comienza mañana. Tampoco aceptó asistir solo como observador. Pues mira, tú por dónde, qué cosas más raras, qué vueltas da la vida, que Irán no estaba invitada a esta conferencia de paz para Siria, y ahora no solamente que está invitada, sino que lo hace a pesar de que le dijeron que no puede ir en estas condiciones, y dijo, pues yo voy como a mí me sale de los mismísimos. O sea, Irán rechazó abandonar la postura de apoyo incondicional al régimen de Bashar al-Assad, y acude diciendo de que él apoya incondicionalmente a Bashar al-Assad. Listo. Aunque en la conferencia esta de Ginebra pues lleva varios encuentros hablando sobre la base de que va a haber un recambio, de que Bashar al-Assad no se puede quedar. O sea que están tratando de hacer una salida pacífica para la situación, pero la base de entendimiento para poder convocar esta conferencia en la que vienen muchísimos países que tienen intereses en el tema es que él en persona ya no puede seguir. Pues no, Irán va a ser el único que no cumple con las condiciones, pero va igual, y tampoco va como observador, no, porque Irán es no solamente que sea reivindicado en el seno de las naciones, sino que dentro de poco va a ser el adalid de los derechos humanos y de la paz en el mundo, entre otras cosas porque ha dicho que ya ha suspendido el enriquecimiento de uranio un 20%. Claro que todo es cuestión de fe, especialmente en Oriente Próximo. Entonces, los que crean, pues dirán que Irán ha suspendido el enriquecimiento de uranio. Los que no crean, esperarán a que el organismo de supervisión nuclear de las Naciones Unidas, que lleva 8 años pidiendo hacer estas inspecciones, le dejen inspeccionar y que realmente puedan inspeccionar a fondo, porque no vale con que vayan a los sitios que los iraníes le quieran mostrar. Tienen que ir a todos los sitios que la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, quiera visitar. Y también después de esto, también tendremos que confiarnos y fiarnos de la buena fe de este organismo que hasta ahora no siempre ha sido tan incorruptible, porque durante todos estos años pues tampoco ha puesto en marcha de su parte ningún tipo de sanción contra Irán por bloquear constantemente las visitas. Entre ellas, cuando estaba como director del organismo, el egipcio Al-Baradei. Así que bueno, vamos a ver, todo es cuestión de fe, tendremos que creer que Irán sí ha parado la producción nuclear, tendremos que creer que Irán va a destruir su arsenal, que ya está enriquecido a más del 20%, y que va a decir cuál es y dónde está. Esto es como lo de Siria, todo es cuestión de fe. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora Raquel con las noticias culturales. Hola Raquel. Hola Jordi. Bienvenida a las noticias de los lunes. Muchas gracias. Digo de los lunes. ¿Cómo estoy? Vivo en el pasado. No, a las noticias normales. A tu espacio, el espacio cultural. Cuéntanos. Afortunadamente superamos el lunes, Jordi. Sí, es que no sé en qué estaba pensando. Bueno, mira, te voy a hablar de una conferencia sobre Fanny Mendelssohn, la famosa compositora. Ya sabes, en la Fundación Juan March, la historiadora del arte y música Consuelo Díez recorrerá a partir de la figura de Fanny Mendelssohn la historia de las mujeres compositoras, prestando especial atención a las compositoras españolas. Bueno,
normal. En fin, decirles que la historiadora del arte y música Consuelo Díez estará muy pronto ante los micrófonos de Radio Sefarad. La conferencia de Fanny Mendelssohn y la mujer en la composición musical se dictará el 23 de enero en el Salón de Actos de la Fundación Juan March. Es entrada libre a las 19:30, así que, bueno, pues si les interesa, estén atentos, no vaya a ser que se complete el aforo y se pierdan esta conferencia que quiere ser, como tú apuntabas en otra ocasión, Jordi, que hablábamos de este tipo de conferencias, una reivindicación del papel de la mujer, no solo en la música, sino en el resto de las artes. Claro, porque, en fin, nunca se les ha hecho mucho caso. Ahí estaban y también creaban, pero ya sabemos que en la historia occidental el papel dominante de los hombres y también el hecho de ser quienes escribían la historia, pues bueno, las ha dejado en segundo plano, ¿no? Pero bueno, forma parte de la reivindicación de la mujer en este siglo XXI, que esperemos que ya por fin se ponga, esté socialmente igual que el hombre y no en un segundo plano. Esperemos que sí. Bueno, en primerísimo plano va a estar el stand de Israel en Fitur, en la Feria de Turismo, ya saben, la Feria Internacional que se celebra en Madrid, tan importante y que todos los años moviliza agentes de turismo, a visitantes buscando ese viaje ideal, ofertas, no sé, bueno, de todo. Es claro, la gran feria del turismo. Todos los países peleándose, a ver, entre comillas. ¿No has estado nunca en Fitur? No. Bueno, pues dale gracias a Dios porque es el infierno del turismo. O sea, no dejan de darte folletos, de perseguirte con todo tipo de músicas y vestidos regionales y nacionales. Todos quieren que vayan a su país y, por supuesto, Israel no es una excepción. Claro, ¿y qué ha preparado Israel? Bueno, pues ha preparado un montón de actividades, pero nosotros queremos señalarles una, no sin antes decirles que tienen que apuntar el número del stand en el que va a estar Israel, que es el 4C04, Capicúa. 4C04. Ah, bueno, 4C04. Bien. Allí nos esperan el viernes 24 a las 3 de la tarde para comenzar a celebrar el Shabbat. Turismo de Israel nos brinda la oportunidad de conocer de primera mano esta tradición ancestral que la gran mayoría de hogares israelíes judíos celebran cada viernes a la puesta del sol, la Kabbalat Shabbat. Bueno, pues en este stand 4C04 quieren compartir con nosotros este momento tan emotivo. Nos esperan para el tradicional encendido de velas con música y oraciones en hebreo y en español. El año pasado nos contaron algunas de las personas que asistieron que fue una mega fiesta, que estaba todo Fitur pendiente del stand de Israel. Así que si están en Madrid o van a viajar a la capital de España para participar en Fitur, no se lo pierdan. Bueno, pues nada, Feria Internacional de Turismo en Madrid con presencia israelí, por supuesto. Exacto. Y también presencia de Lorca, Jordi, porque va a centrar su promoción en Fitur precisamente en difundir entre la comunidad judía la sinagoga y el barrio hebreo descubierto en el entorno del castillo, de la localidad. Están muy activos con este tema en Lorca. Girará en torno a la sinagoga y el barrio judío, como les decimos, esta promoción en la Feria de Turismo. Dentro de la amplia lista de acciones que se van a desarrollar, el evento más notable será la realización de un acto especial de presentación del singular legado judío descubierto en el entorno del castillo de Lorca. Se trata de una actividad que contará con la participación del alcalde Francisco Jodar y del embajador israelí en España, Alon Bar, quien precisamente estuvo bastante activo en la celebración del Kabbalat Shabbat del año pasado, del que les hablábamos. Sí. Bien. Por lo visto, sí. Como es tan simpático y le gusta tanto la gente, pues animó bastante el stand, por lo visto. Perdona, Raquel, pero es el máximo representante de la diplomacia israelí en España, claro. Así que si él no lo da todo, claro, es la cara de Israel. Una de las caras. Bueno, en este encuentro, denominado Huellas Judías en la ciudad de Lorca, se expondrán a través de una conferencia que versará sobre los hallazgos en el Cerro del Castillo y que resulta de gran interés para el público general y el judío en particular. El acto tendrá lugar este miércoles día 22 de enero a las 20:30 en el Ateneo de Madrid. O sea que nos invitan a esta conferencia de alguna manera, que se enmarca en la presencia de Lorca en la Feria de Turismo, donde, como les comentamos, quieren reivindicar, poner en valor, Jordi, el legado judío en Lorca. Bueno, muy bien por Lorca, eso es. Pues nada, Raquel, con estas fabulosas noticias de turismo nos despedimos hoy y regresamos mañana con más noticias culturales. Hasta mañana. Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Explosiones en Eilat y nuevo cohete en Ashkelon. Egipto reabre su paso fronterizo con Gaza por 3 días. Naciones Unidas se ve obligada a retirar la invitación a Irán al Congreso sobre Siria. Y terminaremos hablando de una nueva explosión en el barrio de Hezbollah en Beirut. Un día más nos acompaña Jorge para comentar estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego ya saben que viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Israel. El lunes por la noche se escucharon varias explosiones en Eilat, la ciudad más al sur de Israel. Se cree que se trata de cohetes disparados por terroristas islámicos desde la península del Sinaí, aunque el ejército no ha sido capaz de localizar el punto de lanzamiento. Mientras tanto, el ejército egipcio declaró el estado de alerta máximo en la gobernación del norte del Sinaí tras recibir información de ataques terroristas planeados contra sus fuerzas armadas y contra los guardias fronterizos. Para ello, cerró las principales carreteras entre las ciudades de Rafah y El Arish. Un portavoz militar egipcio precisó además que sus fuerzas armadas destruyeron 8 túneles empleados para el contrabando junto a la frontera con la Franja de Gaza, habiendo confiscado grandes cantidades de droga. Desde la misma zona fue disparado un cohete que explotó cerca de una escuela en Ashkelon, ciudad en la que ya se había cancelado las clases por temor a ataques, como viene siendo habitual en los últimos días. Sí, desgraciadamente toda esta semana hemos venido reportando sobre incidentes de lanzamientos de cohetes, un goteo incesante que esperemos se frene de alguna vez y no por una situación de violencia bélica incontrolable o de un operativo a gran escala. Lo que sí vemos que también está implicado en el tema el ejército egipcio, que tiene las mismas... lo mismo que perder que Israel en estas situaciones, porque ellos están siendo atacados, las fuerzas militares y de la policía. Lo que llama la atención, Jordi, en este caso es que los túneles que quedaban, o los nuevos túneles que quedaban entre Gaza y Rafah, que es esta ciudad más al norte de Egipto que limita con Gaza, es ya por ahí no pasa lo que muchas ONGs creen que necesita Gaza como ayuda alimentaria o, no sé, medicinas, etc. No, lo que han pillado han sido grandes cantidades de droga. O sea que vamos a ver que esos túneles, si se taponan, tampoco les va a venir muy mal ni a la gente de Hamás, ni en general a los palestinos, ni a las personas que viven ahí. Y seguimos, pese a las actuaciones de que acabamos de dar cuenta, Egipto ha reabierto ayer el paso fronterizo de Rafah con la Franja de Gaza y se mantendrá abierto durante los próximos 3 días. Este acceso ha permanecido cerrado o funcionando de forma alterna a la mínima capacidad en los últimos meses debido a la inestabilidad política que vive Egipto desde el derrocamiento militar el pasado mes de junio del entonces presidente Mohamed Morsi. Además, el lado egipcio de la frontera ha sido escenario de diversas operaciones del ejército contra los grupos radicales islámicos que operan en el Sinaí y contra las bandas de contrabandistas que excavan túneles para comerciar ilegalmente con el territorio palestino. Sí, esta vendría a ser la segunda parte de la noticia anterior, aunque en la noticia anterior, digamos, el protagonismo era más bien desde el lado israelí, nuevos cohetes, no solamente en la zona aledaña a la Franja de Gaza, sino todo lo que viene a ser el límite con Sinaí, especialmente en Eilat. Bueno, pero el protagonista secundario era el gobierno de Egipto, y ahora también ellos, después de haber bloqueado esos túneles, después de haber puesto en alerta máxima a al despliegue que tienen en la provincia del Sinaí, pues lo que han hecho es abrir la frontera durante 3 días. Llevaban mucho tiempo, llevaban medio año con la frontera bloqueada. Así que esto va a dar un respiro, se supone, a la población de Gaza, pero también va a suponer más problemas, creo entender, para la organización Hamás, que está tan debilitada que puede ser de que durante estos 3 días salgan muchos, pero también entren muchos más, y que entren más yihadistas, y que los yihadistas terminen haciéndose con el poder en Gaza. Con lo cual, pues hemos acabado con un problema y nos hemos topado con otro bastante peor.
Seguimos. La Coalición Nacional Siria, el mayor órgano opositor político al régimen sirio, ha dado a Irán un ultimátum para que retire su apoyo militar a Damasco o, de lo contrario, no acudirá a la cumbre de Ginebra II. Así lo comunicó el lunes por la tarde. Cumplido el ultimátum, la coalición instó a Naciones Unidas a retirar la invitación cursada a Teherán el domingo pasado, amenazando de no acudir a la conferencia de hoy en Montreux, en Suiza. La fallida invitación de Naciones Unidas a Irán ha abierto nuevas divisiones entre los participantes de una conferencia cuya finalidad es lograr un consenso de futuro para el país. Por ejemplo, el canciller ruso, Sergei Lavrov, declaró que una conferencia de paz sobre Siria sin Irán sería un error imperdonable. Por su parte, Arabia Saudí, principal aliado en Oriente Próximo de los opositores sirios, que participará en Ginebra II, expresó su indignación por la invitación extendida a Irán, que no podía tener cabida en un proceso de diálogo por tener a fuerzas militares luchando con el régimen de El Assad. Bueno, de esto hablamos justamente en las noticias de ayer, Jordi, cuando estábamos un poco, digamos, y que no entendíamos muy bien cómo de pronto Irán era invitado a una conferencia de paz sobre Siria, cuando esta se llama Ginebra II porque hubo una Ginebra I. Y en la Ginebra I lo que se puso, lo que se llegó, al acuerdo que se llegó, es que se seguiría hablando sobre las bases de que Bashar al-Assad tenía que irse. Sea la oposición, sea alguien afín dentro del mismo partido, da igual. El principio básico y para todo tipo de conversación en este Ginebra II era este. Y de pronto Irán, Naciones Unidas le invitaba, le decía a Naciones Unidas que había unas condiciones, pero Irán dijo que aceptaba la invitación, pero que no aceptaba las condiciones, pero que ahí se iba a presentar, que me esperen, que me reserven el asiento, que voy. Y entonces, pues ahí está, la Coalición Nacional Siria amenazó. Se supone que son los principales actores de esta convención. Si no están ellos, tampoco tiene mucho sentido de que todo el mundo hable sobre Siria, menos los sirios, ¿no? Entonces, bueno, ellos pusieron un ultimátum y al final Ban Ki-moon, como en tantas otras ocasiones, tuvo que dar marcha atrás. Últimamente, las Naciones Unidas y los órganos estos de representados o delegados en Naciones Unidas, la verdad que tienen cada vez menos credibilidad. Estábamos hablando esta misma semana de esta exposición de la UNESCO sobre los judíos y Tierra Santa, que fue postergada porque muchos países árabes dijeron que no era un buen momento mientras se habla de paz de hablar de los judíos, y ahora esto que invitan a Siria a título personal cuando todo el mundo está en contra y luego tienen que recular. Así que, no sé, creo que ha llegado el momento que las naciones del mundo se reformulen para qué sirve Naciones Unidas, porque igual este club hay que volver a crearlo con un tipo de reglamentos un poco distintos. Y terminamos. Una enorme explosión sacudió un barrio del sur de Beirut, en Líbano, conocido como feudo del grupo terrorista chií Hezbollah. La explosión habría sido producida por un suicida y produjo al menos 4 muertos. El atentado tuvo lugar cerca de los cuarteles del jeque Hassan Nasrallah, el jefe de Hezbollah. A principios de mes, otra explosión tuvo lugar a menos de 100 metros de ese mismo lugar, provocando entonces 4 muertos y decenas de heridos. Los ataques contra objetivos de Hezbollah son considerados como una represalia por su participación en la guerra en la vecina Siria. Bueno, este es uno de los efectos secundarios del problema sirio, es que Líbano siempre ha sido, o digamos desde los años 70, un satélite, una provincia sojuzgada por Siria, bajo su dominio militar directo. Y cuando han querido ser un poquito más independiente, pues han matado, por ejemplo, al primer ministro, al Hariri ¿no? Bueno, pues ahora los que más defienden el régimen de Siria son los de Hezbollah, que es como una especie de ejército paralelo que tiene este país, Líbano, que tiene dominado el sur del país y varias zonas. Y entre otras, un barrio de Líbano donde no es la primera vez que hay atentados, son muchos. Generalmente Hezbollah solía acompañar la noticia del atentado con una declaración de que había sido Israel.
esta vez no sé si ni para consumo interno ya pueden decir esto, porque evidentemente tantas veces, tantos suicidas, la gente, incluso los de Hezbollah, ya saben que no es Israel, que son otros libaneses, otros grupos que no son chiitas, por ejemplo, los grupos suníes que hay en el Líbano y que son los que mayor interés tienen en acabar con el fenómeno de Hezbollah, incluso más, mira tú por dónde, más que los propios israelíes. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Jordi, muy bien. Bueno, encantado de que vengas a hablarnos de cultura y además con buenas noticias, ¿no? Con muy buenas noticias, porque empezamos hablándoles de un premio a una persona muy importante para la cultura sefardí, alguien muy querido aquí en Radio Sefarad, Elena Romero, ha sido galardonada con el premio Alberto Benveniste. Es una información que nos llega a través de nuestro colaborador José Polo. Y bueno, comentarles si Elena ya recibió el premio en París el pasado lunes. Y comentarles que este premio, bueno, pues se otorga a aquellas personas que abordan el universo judío sefardí, sobre todo el que tiene que ver con el mundo del judaísmo en la península ibérica antes y después de la expulsión de los judíos de España en 1492, en el campo de la lengua, de la cultura o de la historia. El Centro Alberto Benveniste, que es el que otorga este premio, está integrado en la Universidad de la Sorbonne de París. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a Elena Romero. Esperamos muy pronto tenerla aquí en Radio Sefarad y poder hablar con ella de este premio, uno de los muchos que ha recibido a lo largo de su carrera esta eminente profesora y además profesora de profesores. Oye, y que nos hable de este premio y de por qué se lo han dado, es decir, de lo que ha hecho para que se lo dieran, ¿no? Bueno, son sí, tantas cosas a lo mejor claro, que es si Elena Romero nos tiene que hablar de todo, de lo que ha hecho para recibir este pues Alberto Benveniste, nos quedamos sin tiempo en la radio, Jordi, para hablar de los logros de Elena Romero. Desde aquí le mandamos un beso muy fuerte y nuestra enhorabuena. Pues nada, que nos hable solo de lo último, entonces. Muy bien. Lo más reciente. ¿Qué más? Cuéntame. Pues mira, es un recordatorio sobre todo porque ya les hemos hablado a nuestros oyentes de esa cita que tenemos el día 23 con la música de Víctor Ullmann en el Círculo de Bellas Artes, coincidiendo con el Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. El Círculo de Bellas Artes, con el apoyo del Centro Sefarad Israel, la Embajada de Alemania y el Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa Occidental, acoge un concierto en el que la pianista María Garzón, bueno, pues interpretará una serie de movimientos de las sonatas del compositor Víctor Ullmann. Víctor Ullmann, como muchos de nuestros oyentes saben, es un músico polaco deportado al campo de Theresienstadt, donde desarrolló una intensa labor como pedagogo, pianista, crítico y director de orquesta. Allí mismo compuso El Emperador de la Atlántida, que es su obra más insigne que compone y estrena en 1944, previamente al hecho de ser trasladado a Auschwitz, donde murió. Así que una buena oportunidad de conmemorar este día tan importante, Jordi, con la música del Emperador de la Atlántida, de Víctor Ullmann. Parece, verdad, increíble que en unas condiciones semejantes alguien pueda escribir una ópera en este caso, pero lo hemos visto también con escritores. Sí, la vida cultural en los guetos y en los campos de concentración. Las condiciones eran tan extremas que era casi imposible, pero siempre se intentó. Testimonios testimonios a lo mejor, pero simplemente creaciones, ¿no? Sí, pintura. Parece increíble, la verdad. Bueno, ahí está. Continuamos con estos esfuerzos por conmemorar este día que, bueno, los hacen las grandes instituciones, pero también institutos, ayuntamientos y seguimos hablando de amigos de Radio Sefarad. Hablábamos de Elena Romero y ahora hablamos de Alicia Perris, nuestra experta en artes plásticas, en teatro, en literatura, en muchísimas cosas. Es también profesora en un instituto, el Instituto Giner de los Ríos de Alcobendas, en Madrid. Bueno, pues desde su departamento, el de francés, con el apoyo de sus compañeros, ha organizado un pase de la película El niño con el pijama a rayas. Se llevará a cabo esta proyección
Y previamente, bueno, pues Alicia ofrecerá una introducción a la que asistirán a la que asistirá el concejal de Cultura, Educación y Deportes de Alcobendas, don Pedro Martínez Rodríguez. Será el día 23 de enero, este jueves, por razones de agenda del Instituto del Giner de los Ríos. Y desde luego para conmemorar la Shoah, el Día Internacional de Memoria del Holocausto del 27. Seguro que es un pase muy interesante, la introducción también. Esta película ya saben que es un poco controvertida por aquello de poner el foco no en la víctima, sino en la otra parte, digamos. Hay gente a la que esta película no le parece muy caser, pero otros opinan que sí sirve para que jóvenes, niños y no tan jóvenes y no tan niños se acerquen al fenómeno de la Shoah, pues siempre es interesante. Así que le deseamos desde aquí mucha suerte a Alicia Perris y a sus compañeros con este pase, que les interese mucho a sus alumnos, y les damos nuestra enhorabuena. Buena actividad, porque además, Raquel, yo creo que si las instituciones más grandes, ¿no?, los grandes ministerios o gobiernos o estados, ¿no?, tienen que conmemorar esto, también tienen que ser un poco como inspiradores para que los pequeños centros también lo hagan, ¿no? Porque si no, no sirve de nada, si solamente se hacen eventos de tipo oficial o... Sí, ¿no? Además imaginamos que no habrá sido fácil, Jordi, porque organizar este tipo de cosas seguro. Siempre es complicado. Bueno, pues enhorabuena, Alicia, y enhorabuena por tu trabajo, claro que sí. Y terminamos hablándoles de la ganadora del programa Factor X israelí, esta famosa mujer filipina afincada en Israel, trabajadora, bueno, cuidadora. Sí, cuidadora de gente mayor, sí, ¿no? de gente mayor. Enfermera también, creo. Exactamente. Bueno, pues su condición laboral, ya saben que en Israel los visados de trabajo se otorgan no en general, sino, digamos, especificando en qué ámbito vas a trabajar, ¿no? Pero aquí también, Raquel. Aquí también. En España vale. también. Sí, yo Pues tenía una amiga que ella sabía varios idiomas y era profesora en su país, pero le habían dado uno para limpieza del hogar y entonces la pobre no podía trabajar de otra cosa, aunque había estudiado en su país, había estudiado filología y sabía varios idiomas y además daba clases allí, pero aquí el papel que le habían dado era para limpiar y era el único contrato que podía tener. Pues fíjate, yo pensaba que sucedía en Israel, en Estados Unidos, pero no desconocía. En España también. La normativa no es tan española. diferente Israel. Muy bien. Bueno, resulta que cuando se bajó del escenario como espléndida ganadora, el movimiento social de apoyo ha hecho que desde el Ministerio de Educación, del Interior, desde el Ministerio del Interior, sí. Bueno, pues encabezado por el propio ministro Gideon Sa'ar, bueno, pues le han ofrecido dos alternativas a Fostanes, a Rose Fostanes. Una de ellas es combinar su nueva actividad profesional con la de cuidadora y la otra es dedicarse exclusivamente a la canción, siempre y cuando la anciana a la que cuida esté dispuesta a romper el contrato por el que la trajo desde Filipinas, un desplazamiento cuyos gastos pagó la señora que cuida a Rose. Seguro que esta señora está dispuesta a apoyar la carrera musical de esta mujer que es la antiestrella televisiva en su aspecto, digamos, en su aspecto exterior, pero que, como dice la cantante Shiri Maimon, ha dicho de Rose, no canta una sola palabra en hebreo y aún así la nación entera la ha votado porque es simplemente una tremenda cantante con una tremenda personalidad. Pues si lo dice Shiri Maimon, nosotros nos alegramos mucho de que en Israel no se queden con la fachada, con lo exterior, y que hayan premiado a esta inmigrante filipina que se va a convertir, bueno, pues en las superventas de Israel gracias a ganar este Factor X, presentado por Bar Rafaeli, por cierto. Oye, pues tiene que aprovechar el tirón mediático de haber ganado este concurso y, claro que sí, apuntarse a actuar en directo con contrato de cantante. En fin, demostrado está su talento. Quiero decir que eso es, los permisos de trabajo son así y todos ya sabemos cómo es la burocracia, ¿no? Son papeles cerrados. Echa la ley, echa la trampa, sí, Jordi, también. No miran la realidad, no miran, pero bueno, pues nada, sí, si a esta mujer en este momento determinado le salen contratos para actuar, que los coja. Y muy bien el ministerio que haya sido flexible en este tema. Eso es. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana. Te veo mañana. Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Aviones israelíes abaten a 2 terroristas de Gaza responsables de los últimos lanzamientos de cohetes. Aprobada ley israelí contra la pornovenganza. Hamás permite el retorno a Gaza de 2 políticos de Al-Fatah y terrorífico informe gráfico sobre torturas a prisioneros en Siria. Estas son nuestras noticias y una vez más Jorge va a comentarlas. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos hablando de Israel. La Fuerza Aérea Israelí lanzó ayer un ataque aéreo sobre la ciudad de Beit Hanun en el norte de la Franja de Gaza, abatiendo al menos a un terrorista, Ahmad Sanin, integrante del ala militar del Frente Popular de Liberación de Palestina en Gaza, responsable de los recientes ataques con cohetes contra la población civil del sur de Israel, entre ellos los disparados momentos después de finalizado el funeral del primer ministro Ariel Sharon. Fuentes palestinas de la Franja de Gaza señalaron que además murió un segundo palestino, Mahmoud Yosef Tanin, de 23 años, miembro de la Yihad Islámica. Bueno, era primo del primero y por eso comparten el apellido. Esto podría marcarse dentro de lo que ya la prensa califica de asesinatos selectivos, pero el tema que en este caso estaban a punto de cometer el atentado. O sea, no solamente que eran gente que ya habían sido responsables del lanzamiento de cohetes en muchas ocasiones y que estaban súper fichados, sino que estaban a puntito de lanzar los cohetes. O sea que en este caso no es exactamente esta categoría, sino que si bien iban en un coche, iban hacia el punto de lanzamiento. Estos son el tipo de acciones que muchas veces la prensa internacional describe como ilegales, pero en este momento estamos planteando es una acción defensiva. O sea, es gente que está a punto de apretar el gatillo. Entonces, vale, tú disparas primero, ¿eso es un asesinato o es defensa propia? Ese es el dilema, pero en el caso de Israel no tiene opciones para pensar en dilemas y tiene que actuar para proteger a la población civil, que es sobre la que disparan. No disparan sobre bases militares ni disparan contra objetivos de otro índole. Los cohetes que salen desde Gaza disparados por la Yihad Islámica o por Hamás, indistintamente, justamente su su carácter artesano, su falta de precisión es lo que lo hace más letales, porque no les importa a quién van a matar, simplemente que causen terror, que causen desasosiego y que si aparte matan a alguien, pues mejor que mejor. Ese es el objetivo. Seguimos. Israel se ha convertido en el primer país del mundo que tipifica el delito de pornovenganza, que consiste en publicar fotos o vídeos comprometidos de parejas o exparejas sin su consentimiento en las redes sociales, en sistemas de mensajería instantánea o incluso en webs de pornografía, con el único fin de hacer daño cuando la relación ya no puede seguir adelante. Hasta ahora solo 2 estados norteamericanos, California y Nueva Jersey, habían legislado contra esta práctica, además del estado australiano de Victoria, conmocionado tras el suicidio de un adolescente. Para ello, Israel ha modificado su ley sobre acoso sexual, que data de hace 15 años, y se ha adaptado a las nuevas amenazas al catalogar este ciberacoso como delito sexual y a sus víctimas como abusadas sexualmente. Se contemplan penas de hasta 5 años de cárcel. El 90% de las víctimas son mujeres, el 93% han sufrido un significativo daño emocional al afrontar esta exposición humillante y el 49% ha sido acosado por algunas de las personas que recibieron el material. Bueno, esto es una práctica, desgraciadamente, que es muy habitual, pero justamente no tanto en Israel. Lo que pasa que has salido a la palestra y has sido llevado al Congreso porque una diputada del partido Yesh Atid, que es el principal socio de gobierno de Netanyahu, pues tuvo una anécdota personal que le llegó en uno de estos mailings masivos, mira quién está con quién, un vídeo comprometido de un amigo suyo y que lo vio y se indignó tanto y dijo, y esto no se puede denunciar, no se puede, o sea, ¿qué se puede hacer con esto? ¿No? Y fue a la policía y le dijeron, no, esto no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que prohíba mandar por internet un vídeo
de otra persona, si no es no sé qué historias. Y entonces, desde aquí felicitamos a Israel que se ponga a la delantera, porque este tipo de formas de acoso y de violaciones de la intimidad, incluso relacionadas también con el caso citado ahí de Australia, del bullying, del matonismo contra adolescentes, las presiones a los adolescentes que a veces les llevan al suicidio, pues todas estas cosas hay que atajarlas apenas surgen y estar muy la sociedad tiene que estar, digamos que los poderes tienen que estar muy cerca de la sociedad para legislar rápidamente sobre este tipo de nuevos delitos que facilitan las redes sociales. Y hablamos ahora del movimiento islamista Hamás, que gobierna en Gaza y que permitió ayer a 2 legisladores afiliados al Partido Nacionalista Palestino Al-Fatah, que dirige Abbas, regresar a la Franja de Gaza por primera vez tras 7 años de exilio. Se trata de Mahed Abu Shalala y Aya Yawi, ambos miembros del Consejo Legislativo Palestino, que se vieron obligados a abandonar Gaza junto a cientos de activistas, legisladores y militantes en julio de 2007, cuando Hamás tomó el poder tras un enfrentamiento armado con el partido Al-Fatah. Su vuelta se enmarca en un gesto de buena voluntad iniciado por el primer ministro de Hamás, Ismail Haniyeh, para pavimentar el camino que conduzca a la unidad interna y el fin de la división entre ambos partidos, entre ambos bandos. Algunos analistas opinan que Hamás busca la unidad por la profunda crisis política y económica que afrontan desde que el presidente egipcio y aliado del movimiento, Mohamed Morsi, fuera derrocado por el ejército el año pasado. Bueno, estábamos hablando de Hamás esta semana justamente con esta explicación del problema que tienen, de la profunda crisis económica y también política que tiene, que los lleva, por una parte, a cometer acciones a la desesperada, como el lanzamiento de cohetes, a ver si encienden al enemigo sionista y entonces se ubican nuevamente como víctimas y pueden así reclutar primero la financiación y segundo las ayudas de todo el mundo, que en este momento están flaqueando a 2 manos. Pues no lo han hecho y entonces dan este paso que es increíble, porque en estos regímenes totalitarios el tener un gesto de normalidad es solamente cuando son vencidos, cuando son, entre comillas, humillados. O sea, solamente cuando Hamás pierde todo apoyo de los hermanos musulmanes y de Irán y que esto y lo otro, entonces dejan entrar a los representantes democráticamente elegidos por ellos mismos, los palestinos de Gaza, porque no estamos hablando que dejan entrar a 2 suecos, no, estamos hablando a los representantes que habían elegido los palestinos de Gaza antes de que ellos se hicieran con el poder por la fuerza. Ellos critican cómo se ha hecho con el poder el general al-Sisi en Egipto, pero ellos han optado por la misma vía en el año 2007 y echaron a patadas, cuando no a los tiros, a los representantes de Al-Fatah que habían salido elegidos. Así que, bueno, cada uno aquí va purgando sus propios pecados y cada uno recibe el karma. Evidentemente, Hamás está en una situación muy comprometida, pero lejos de alegrarse, los enemigos del terrorismo tenemos que preocuparnos, porque son como fieras acorraladas y en estos momentos pueden acometer actos muy a la desesperada que pueden tener trágicas consecuencias. Y terminamos en Siria. Un informe realizado por 3 reputados exfiscales de crímenes de guerra muestra pruebas contundentes de que Siria ha torturado y ejecutado a cerca de 11.000 detenidos desde que comenzara la guerra que asola el país. El documento, que ha aparecido en muchos medios, incluye terroríficas imágenes de cadáveres de presos marcados por las torturas, con claras señales de duras agresiones y algunos incluso con las marcas de haber sido asfixiados con cuerdas. La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes. El informe incluye la declaración de un desertor de las fuerzas sirias que huyó del país y cuyas revelaciones los 3 abogados califican de más que convincentes, habiendo sido fotógrafo de la policía militar siria.
El documento, encargado por un bufete de abogados londinense, ya ha sido entregado a la ONU, a varios gobiernos y a organismos de derechos humanos. El gobierno sirio se ha negado a realizar cualquier declaración sobre este informe y se ha limitado a negar cualquier acusación contra los derechos humanos en los 34 meses que dura la guerra. Sí, Jordi, la gente que ha mirado internet o visto los periódicos estos días habrá visto unas imágenes realmente terribles, porque no solamente que se ven digamos, personas muertas, como ya hemos visto en este conflicto, sino con señales de tortura, adelgazados, digamos, hambrientos hasta la extenuación, que han muerto con los huesos saliéndose de la piel, y todos estos son detenidos, son prisioneros, no son muertos en combate. Y estos prisioneros, muchos de ellos, por lo menos las fotos muestran cómo tienen las marcas, las huellas de las sogas en su cuello, que han sido ahorcados, que han sido estrangulados, que han sido sometidos y vejados. Y toda esta documentación gráfica es excepcional porque justamente uno de los desertores, este fotógrafo de la policía militar siria, que se llevó consigo los negativos de estas horribles asesinatos, matanzas, crímenes, con lo cual el documento es espeluznante y es sumamente verídico, y ya hemos hablado muchas veces, especialmente en las últimas semanas, de que parece que la situación en Siria puede dar un giro y que de pronto haya una salida más negociada y que encuentren un exilio dorado para al-Assad, pero realmente va a ser muy difícil que con estos testimonios pueda haber una salida negociada para un asesino de este calibre. Bueno, Jorge, pues con esta triste noticia terminamos. Mañana te volvemos a ver aquí y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Hola Raquel. Hola Jordi. Dime que traes unas noticias un poquito mejores que estas que nos llegan desde Siria. Es fácil, ¿no? Yo creo que la verdad es que es imposible que sean peores. Sí. Bueno, ayer ya hablábamos de la Feria de Fitur, la Feria de Turismo, ese referente internacional que se celebra en Madrid en febrero. Y de aquella manera de celebrar el Shabbat que en febrero. Causó furor el año pasado, ¿no? Sí, por supuesto. Entre el stand de Israel. De Israel. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de la presencia de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, en este Fitur 2014. Pues aquí presentará sus últimas novedades y la comercialización turística de su oferta. Serán las que protagonicen un acto central de presentación que tendrá lugar el próximo viernes 24 a la 1 de la tarde en el stand de Extremadura. El presidente de la Red de Juderías de España y alcalde de Besalú, Lluís Guinó Subiros, estará acompañado por la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado del Campo, y otros representantes de la red. En el transcurso de este acto de presentación tendrá lugar una mesa redonda sobre la comercialización de Caminos de Sefarad, que contará con la participación de diferentes operadores especializados en la oferta de Caminos de Sefarad y adheridos a Rasgo. Ya saben, este distintivo que nos habla de la excelencia de los servicios y productos turísticos que ofrecen las juderías de la red y cuyo objetivo es potenciar un turismo cultural de calidad basado en el legado sefardí. Pueden encontrar, por supuesto, más información en la página web www.reddejuderías.org. Si alguno de nuestros oyentes acaba de descubrir Radio Sefarad, le comentamos que la Red de Juderías de España es una asociación pública sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico y cultural del legado judío en España, así como su promoción cultural y turística. Así que, claro, tienen que estar en Fitur 2014, Jordi. Pues nada, llevamos mucho tiempo hablando de estas actividades que por separado realizan las diferentes ciudades que están dentro de este organismo o asociación de la red, y ahora todos juntos se presentan en Fitur. Pues nada, oye, que les animamos a todos a ir a Fitur y también a pasarse por ese stand. No será tan divertido como el de Israel, pero pues bueno. No. Sí, Raquel. Creemos que no, pero bueno, es interesante siempre. Seguro. Como interesante, Jordi, es
todas estas actividades que en diferentes lugares de España se unen al 27 de enero, este Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. En este caso les hablamos de un acto que está organizado por Rol de Estudios Aragoneses y Amical de Mauthausen y otros campos y que se celebra por cuarta vez en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Este palacio volverá a ser el escenario este 27 de enero de un acto institucional en recuerdo a las víctimas del Holocausto nazi. Este día instaurado por Naciones Unidas como jornada de recuerdo y enseñanza universal. Es interesante que se vuelva a celebrar en este emplazamiento y las organizaciones que lo convocan, Jordi, porque Amical de Mauthausen y de otros campos, trabaja desde hace décadas en favor de la memoria de todos los españoles, en su mayoría republicanos exiliados, que sufrieron deportación en los campos nazis y organiza diferentes actividades que tienen mucha incidencia realmente en las etapas de formación y educación de los más jóvenes. Eso es un objetivo fundamental de esta asociación. Y Rol de Estudios Aragoneses es una asociación cultural declarada de utilidad pública con una larga trayectoria de trabajo por la cultura, en este caso aragonesa, que confía en que la jornada del día 27 se convierta en un día de memoria, de recuerdo y de resistencia frente a cualquier forma de violación de los derechos de los seres humanos. O sea que no solo se recuerda, sino también se reivindica y sobre todo se insiste en aquello del nunca más, nunca jamás, ¿no? Así que esto es lo que les podemos contar desde Zaragoza, desde Aragón. Y también, hablando de educación de los más jóvenes, tenemos otra noticia que nos habla precisamente de esto, de pedagogía de la Shoah para los más jóvenes. Una muestra, Pensad lo que ha sucedido, lecciones del Holocausto, estará presente en 2 institutos catalanes, en el Instituto de Educación Secundaria Benigasló hasta el 24 de enero y en el Instituto de Educación Secundaria Botánica Vanilles del 27 al 31 de enero, con motivo de la conmemoración del 27 de enero. Esta muestra está compuesta por 16 paneles que hacen un recorrido histórico desde la Alemania de entreguerras, pasando por el ascenso de Hitler y el papel de los judíos hasta llegar al exterminio. Y bueno, ha sido elaborada por el grupo Eleuterio Quintanilla, un grupo muy activo integrado por docentes de Asturias, comunidad que junto a Valencia ha albergado ya esta exposición de, como se imaginan, gran interés histórico y didáctico para todos los alumnos que tengan la suerte de poder acercarse a ella. Bueno, pues ahí lo tienen. Muy bien, Raquel, seguimos muy pendientes de esas actividades que se realizan en torno a ese día de conmemoración y nada más, te despido hasta mañana. Hasta mañana, Jordi.